Murió la influencer Mary Magdalene, yo del 9º piso de un hotel. This is just party Mary, but this is not real life Mary. So it's just A sacred geometry. I know where you start. Denise Ivonne Jarvis Góngora, a Mexican-Canadian influencer known online as Right. But no, because guys are insecure, so even if it was... I got bitches off the Zans. Bitch, I got bitches. it's weird. I don't It's just wild that La noticia del 9 de diciembre fue una de esas que te paran seco. Casi todo el mundo que seguía a Mary Magdalene en redes recuerda el revuelo que se montó, claro. Su muerte en Tailandia, una influencer conocida precisamente por eso, por llevar su cuerpo al límite, y la encuentran muerta tras caer de un 9º piso. Y lo primero que piensas es, bueno, que la historia tiene que ser mucho más compleja de lo que parece. Totalmente. Es que su figura era un imán para la controversia, o sea, no dejaba indiferente a nadie. Se convirtió en un espectáculo público de modificación corporal, desafiando cualquier límite estético y médico. La gente no podía dejar de mirar, con una mezcla de fascinación, de horror y para muchos de preocupación, claro. Pues precisamente por eso hoy vamos a meternos de lleno en varios informes de prensa y policiales que han salido a la luz. La idea no es solo repasar los hechos, que muchos ya conocen, sino intentar atar cabos. Queremos reconstruir qué pasó en esas últimas horas, qué pistas se escondían a plena vista en sus redes sociales y, sobre todo, qué nos dice su historia sobre la persona que había detrás de la fachada y, pues, las fuerzas que la impulsaban. Es un análisis que nos obliga a mirar más allá de la imagen provocadora, porque lo que emerge es una historia de contradicciones muy, muy profundas. Un control férreo sobre su cuerpo que en realidad escondía una pérdida de control total sobre su vida. Un desafío público que convivía con un sufrimiento privado inmenso. Es la crónica de una huida hacia adelante que, trágicamente, se quedó sin camino. Empecemos por el final, por ese momento que lo precipita todo. Porque el detalle que descuadra toda la escena, lo que los informes policiales de Tailandia destacan como lo más desconcertante, es la cronología, los últimos momentos. Es que es casi inverosímil. Es que es increíblemente breve. Los datos oficiales son claros. Denise Ivonne Jarvis Góngora, 33 años, ciudadana mexicano-canadiense. Se registra en el Hotel Patong Tower de Phuket el 9 de diciembre, sobre la 1:30 de la tarde, para una estancia de una sola noche. Y aquí viene lo increíble, es que son apenas 10 minutos después, su cuerpo es encontrado en el aparcamiento. ¿10 minutos? 10 minutos. Es que es un lapso de tiempo tan corto que casi no da para pensar. O sea, te registras, subes a la habitación y ya. No hay tiempo para deshacer una maleta, para llamar a nadie. Es un suspiro. Exacto. Es una acción casi inmediata. Y el detalle de las sandalias que los investigadores encontraron cuidadosamente colocadas junto a la puerta del balcón. Es lo que le da a la escena ese aire de ritual, de decisión premeditada. No parece el acto impulsivo de alguien que tropieza o que está en medio de una discusión. No, parece metódico, solitario. Por eso la principal hipótesis, a la espera de la autopsia final, es la del suicidio. Una escena final desoladora. Y lo que es aún más perturbador es que cuando miras hacia atrás, con la información que tenemos ahora, te das cuenta de que la cuenta atrás había empezado semanas y no meses antes. Estaba lleno de señales. Es que esas señales, que en su momento podían parecer parte de su personaje caótico y transgresor, ahora se leen como un mapa hacia la tragedia. El día antes de su muerte, el 8 de diciembre, cuelga en su Instagram una imagen que
que ahora pone los pelos de punta. Uf, la tengo grabada. Jim Carrey en la escalera, a punto de salir del plató que ha sido su vida, y se despide con esa frase mítica. Y por si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y junto a esa imagen, una foto borrosa de ella de niña, mucho antes de cualquier cirugía. Un antes y un después. Definitivo. Un simbolismo brutal. Pero no fue lo único. El cambio en su nombre de usuario fue todavía más explícito. Su cuenta principal pasó a llamarse Mary Magdalene Died. Literalmente, Mary Magdalena murió. Ya no era una insinuación, era una declaración en toda regla. Si eso ya es escalofriante, lo que pasó 3 semanas antes en la isla de Koh Phi es la pieza que completa el puzzle de su estado mental. El 20 de noviembre, los medios locales informan de que la encuentran en un estado de embriaguez extremo, tirada en la calle. La policía tiene que llevársela en volandas a su hotel. Y claro, el vídeo se hizo viral. Una humillación pública tremenda. Y la reacción de ella a ese episodio es un grito de auxilio. Poco después, publica en sus redes una frase de solo 5 palabras. Alguien que me quiera, por favor. Si unes los puntos, el incidente, la petición desesperada de afecto, el cambio de nombre y el post de despedida, dejas de ver actos aislados, ves una espiral descendente, una sucesión de llamadas de atención cada vez más desesperadas que culminaron en esa habitación de hotel. Es que todas estas señales de alarma te obligan a preguntarte de dónde venía toda esa angustia. Y para entender a Mary Magdalene parece inevitable tener que rebobinar mucho más atrás, a la historia de Denise Góngora. Los informes que tenemos pintan una infancia que ella misma describió como asfixiante. Y esa es la clave. Su personaje público no nace de la nada. Es una reacción violenta a sus orígenes. Creció en una familia que describió como ultrarreligiosa. En una entrevista llegó a contar que de niña le tenían prohibido ver películas de Disney. Imagina el nivel de control y represión. O sea, el mundo exterior era pecado. Y la reacción a esa jaula fue una explosión. Ella misma lo contaba. A los 12 años, la edad en la que otros niños descubren aficiones, ella empezó a consumir drogas y a explorar su sexualidad de forma compulsiva. Hay una frase suya que es demoledora. Los 12 y 13 años fueron los años más salvajes de mi vida. A los 17 ya era stripper. Rompió con todo de la forma más radical posible. Es el patrón clásico de rebelión, pero llevado al extremo. Y en esa búsqueda por dinamitar su pasado y construir una nueva identidad, llega el punto de inflexión a los 21 años. Su primera cirugía, un aumento de pecho en México. Y aquí hay un detalle que revela la precariedad y la desesperación de sus inicios. Según contó, la operación la hizo un dentista. ¿Un dentista? ¡Qué fuerte! Un desastre anunciado, claro. Y ese desastre fue la chispa que encendió la mecha. El inicio de un ciclo que la definiría. Una cirugía para corregir la anterior que a su vez creaba un nuevo problema que requería otra intervención. Pero en medio de esa espiral hay una faceta de ella que casi nadie conocía y que las fuentes mencionan, una faceta que choca frontalmente con todo lo demás. Su lado artístico. Tenía otra cuenta de Instagram casi secreta, donde no había ni rastro de su cuerpo modificado, solo sus pinturas y esculturas. Obras muy coloridas, llenas de vida. Y ese contraste es una pista fundamental. Es la misma necesidad de crear, de expresarse, pero en un lienzo seguro, el lienzo de tela. Su cuerpo, en cambio, se convirtió en el lienzo peligroso, el que usaba para intentar construir a martillazos esa identidad que sentía que le habían robado. Mientras en un lienzo pintaba con colores, en su propio cuerpo parecía estar pintando con dolor. El proyecto de su cuerpo se volvió cada vez más extremo y sobre todo más peligroso. Aquí es donde las cifras y los procedimientos hablan por sí solos. Los informes estiman que invirtió más de $500,000 y la lista de intervenciones es abrumadora, casi te quedas sin aliento al leerla. Múltiples operaciones de nariz, implantes de pecho que llegaron a la talla, una barbaridad, la 38J. ¿Y los de glúteos? ¿Los tatuajes en los ojos? Exacto, los tatuajes en los globos oculares para volverlos amarillos. Y lo peor no era eso. Eran los procedimientos que directamente coqueteaban con la muerte. Como la vaginoplastía con rellenos cosméticos, algo que los cirujanos éticos simplemente no hacen, por el altísimo riesgo de necrosis e infección, para, según sus palabras, tener la más grande del mundo.
Ella misma admitió que casi muere en esa operación, que necesitó varias transfusiones. El peaje físico fue brutal. Los últimos años fueron un calvario de complicaciones médicas. Infecciones constantes, episodios de sepsis que la llevaron al hospital, la rotura de un implante mamario, que la dejó con un solo pecho durante meses, problemas de visión por los tatuajes oculares. En 2022 confesó que ya no podía cerrar la boca del todo por la cantidad de relleno en los labios, y el último año había empezado a tatuarse de negro toda la parte superior de su cuerpo, como si quisiera borrarse a sí misma. Y aquí es donde la historia da un giro. Porque en contra de lo que su imagen pública proyectaba, ella era perfectamente consciente de la trampa en la que estaba. En 2023, un año antes de morir, escribió una confesión en Instagram que ahora suena a testamento. Es una publicación durísima, de una lucidez que desarma. Escribió que se sentía atrapada en un ciclo sin fin de cirugías para arreglar desastres previos. Y la cito textualmente: «Ya no es una aventura divertida. Es desgastante en todo sentido. Me agota el tiempo, la cuenta bancaria, la energía, la salud». Es el reconocimiento de que el proyecto se le había ido de las manos. Esa vulnerabilidad también aparece en una entrevista que dio para el canal de YouTube Soft White Underbelly, que es un canal conocido por retratar a personas de los márgenes de la sociedad. Ahí no estaba la Mary Magdalene desafiante, estaba Denise, diciendo: «Soy un ser humano que siente muy profundamente y que su caos se manifiesta con intensidad». Pero, y esta es la gran tragedia, esa vulnerabilidad privada chocaba con una coraza pública de desafío absoluto. A sus críticos, a la gente que la atacaba, les respondía con una agresividad total. Su lema era: «Sí, me seguiré haciendo cirugías porque puedo y porque quiero». Esa dualidad es el corazón de su historia. Por dentro se sentía atrapada y agotada. Por fuera proyectaba una imagen de control y poder absolutos. Una disonancia insostenible. Con todo esto sobre la mesa, podemos intentar entender el porqué de fondo. No para diagnosticarla, claro está, sino para comprender los patrones psicológicos que los informes sugieren que hay detrás de una modificación corporal tan extrema. Lo que revelan las fuentes no es una lista de problemas, sino un ecosistema tóxico perfectamente interconectado. No son causas separadas, es una sola trampa que se cierra sobre sí misma. Por un lado, tienes una infancia restrictiva, que le niega una identidad propia y el control sobre su vida. El cuerpo se convierte entonces en el único territorio que puede reclamar y moldear a su antojo. Es un acto desesperado de autodeterminación. Una forma de decir: esto, al menos, es mío. Exacto. Luego entra en juego el dolor. A veces, el dolor físico y real de las cirugías y las recuperaciones sirve como una distracción del dolor emocional que es mucho más abstracto e inmanejable. Es más fácil lidiar con una cicatriz que con un trauma. El dolor físico se convierte en una forma tangible de expresar un sufrimiento interno que no se sabe cómo verbalizar. Y el tercer pilar de esa trampa es, por supuesto, el que lo amplificaba todo, las redes sociales. Fundamental. Las redes le ofrecieron la identidad que buscaba, pero a un precio altísimo. Se crea un ciclo de refuerzo perverso. Cada nueva modificación, cuanto más extrema, más atención genera. Más likes, más comentarios, más notoriedad. Para mantener ese nivel de atención, la siguiente modificación tiene que superar a la anterior. La validación del público se convierte en una droga, y ella queda atrapada en la necesidad de alimentar constantemente al personaje que ha creado. Los informes también mencionan la dismorfia corporal. Sí, la dismorfia corporal. Y es importante entenderla bien. Es como mirarse en un espejo de feria todos los días. Ves un defecto monstruoso donde los demás no ven nada o ven algo insignificante. El problema no está en el cuerpo, está en la percepción del cerebro. Y por eso ninguna cirugía puede arreglarlo. Cada vez que se operaba para corregir un supuesto fallo, su cerebro encontraba uno nuevo. Es una búsqueda de la perfección que no tiene fin. Entonces, si unimos todas las piezas, lo que vemos es que la modificación corporal no es el problema en sí mismo. Para muchos es arte, es expresión. El problema surge cuando, como parece ser su caso, se convierte en una herramienta para huir de algo. Cuando se vuelve una compulsión destructiva que se usa para tapar un vacío interior. Su propio testimonio, cuando habla de sentirse atrapada y desgastada, es la prueba de que ella misma había llegado a esa conclusión. La herramienta que usó para liberarse se había convertido en su propia cárcel. Al final, lo que emerge de todos estos informes es la crónica de una vida en una huida constante. Una búsqueda desesperada de una identidad a través de la transformación física, que terminó en una tragedia que muchos veían inevitable.
La historia de Mary Magdalene es la de ese contraste brutal entre la fachada de control absoluto que proyectaba y una realidad interna de sentirse prisionera. Prisionera de un círculo de dolor y agotamiento del que finalmente no pudo escapar. Y hay un último detalle que mencionan las fuentes que creo que nos obliga a una reflexión final. Se sabe que su amiga, la también influencer Eden la Muñeca Estrada, estuvo con ella en Phuket horas antes de su muerte. Y que el mensaje de despedida de su hermano en redes estaba lleno de dolor, pero también de palabras como culpa y duelo. Esto nos saca del análisis del personaje y nos obliga a mirarnos a nosotros, los que estábamos al otro lado de la pantalla. ¿En qué sentido? Toda su transformación, todo su sufrimiento, fue un espectáculo público, seguido, comentado y monetizado por cientos de miles de personas. Y esto nos deja con una pregunta incómoda para reflexionar. En esta cultura de la exhibición constante, ¿dónde está la línea que separa a un público que observa de una comunidad que realmente apoya? ¿En qué momento el simple acto de mirar, de dar un like o de compartir un vídeo viral nos convierte en parte del engranaje de ese ciclo, que una vez que acaba en tragedia, todos corremos a criticar o lamentar? Murió Mary Magdalene, la influencer adicta a las cirugías extremas, tras caer de un edificio en Tailandia. La mujer de 33 años era famosa por llevar al límite los procedimientos estéticos. Horas antes de su muerte publicó un sugestivo mensaje en sus redes sociales. La influencer y creadora de contenido conocida como Mary Magdalene murió a los 33 años en Tailandia. Era conocida en las redes sociales por sus transformaciones físicas extremas y su discurso abierto sobre las cirugías estéticas. Acumulaba más de 400.000 seguidores repartidos en varias cuentas de Instagram. Según información de medios locales, la mujer mexicana-canadiense fue encontrada sin vida el pasado 9 de diciembre, tras caer desde el 9º piso de un edificio residencial en Patong, una ciudad costera ubicada en la isla de Phuket, en el sur de Tailandia. Phuket News mencionó que el cuerpo de la influencer, cuyo nombre real era Dennis Yvonne Jarvis Góngora, fue detectado alrededor de las 2:10 de la tarde en el área de estacionamiento del edificio por el personal del condominio. El hallazgo fue confirmado por el capitán Chanaron Prakonkwea, de la estación de policía de Patong. Posteriormente, la identidad de la difunta fue confirmada por autoridades locales y por familiares a medios internacionales. Las autoridades continúan investigando las circunstancias de su muerte. Hasta el momento, no se ha determinado oficialmente si se trató de un accidente o de otro tipo de suceso. Según el reporte policial citado por People, Góngora tenía previsto abandonar el edificio el 10 de diciembre, un día después de su fallecimiento, y en el 9º piso se encontraron unas sandalias que se cree le pertenecían. Según el Daily Mail, solo se había hospedado una noche en el lugar. El cuerpo de Góngora fue trasladado al Hospital Bachira Phuket para la realización de una autopsia completa, y así reunir más datos sobre el incidente fatal. Un día antes de su muerte, Mary Magdalene había publicado un mensaje que hoy es leído como premonitorio. El 8 de diciembre compartió en redes sociales un carrusel con imágenes de la escena final de The Truman Show, 1998, en la que el personaje interpretado por Jim Carrey se despide con la frase: "Y en caso no los vuelva a ver, buenas tardes y buenas noches". También incluyó una fotografía borrosa de su infancia. Mary Magdalene, antes y después. Mary Magdalene se hizo conocida a partir de 2018, cuando comenzó a viralizarse por someterse a procedimientos estéticos cada vez más extremos. Su larga lista de intervenciones quirúrgicas incluía múltiples rinoplastias, eliminación de grasa bucal, levantamientos de cejas, implantes mamarios y de glúteos, carillas dentales y otros procedimientos faciales. Los tatuajes que cubrían su rostro y cuerpo complementaban su estética deliberadamente exagerada. Además, compartía contenido para adultos en la plataforma Página Azul, lo que le permitió monetizar su notoriedad en redes sociales. La historia de Góngora con las cirugías habría iniciado a los 21 años, según reportó el Daily Mail. Se trató de una operación de aumento de busto realizada por un dentista local, lo que resultó en un procedimiento fallido. Con el tiempo, muchas de las cirugías que deseaba practicarse resultaron ser ilegales, lo que la llevó a viajar por distintos países incluidos Colombia y Rusia para someterse a operaciones de alto riesgo. Uno de los episodios más conocidos de su carrera fue una intervención extrema para agrandar su vagina con rellenos, con el objetivo de tener la más grande del mundo.
La propia Góngora relató en entrevistas que casi muere durante el procedimiento, que requirió transfusiones de sangre debido a una hemorragia severa. Sus extravagantes retoques la llevaron a complicaciones de salud severas. En redes, mencionó haber sufrido de infecciones, implantes que explotaron, episodios de sepsis, la imposibilidad de cerrar completamente la boca por los rellenos labiales y problemas de visión tras tatuarse los globos oculares de amarillo. En 2023, reveló que uno de sus implantes mamarios de talla 38J se rompió, dejándola temporalmente con un solo pecho. Justo en el año previo a su muerte, Mary había comenzado el proceso de tatuarse toda la parte superior del cuerpo con tinta negra. A pesar de su notoria adicción al bisturí, la mujer reconoció que sus características perjudiciales. En 2023 escribió en Instagram que se sentía atrapada en un ciclo sin fin de cirugías para corregir cosas que no salían bien. Ya no es una aventura divertida. Es desgastante en todo sentido, dijo según el Daily Mail. Revelaron los detalles de la muerte de Mary Magdalene, la influencer que cayó de un 9º piso en Tailandia. La modelo mexicana de 33 años, conocida por sus cirugías extremas, falleció apenas 10 minutos después de registrarse en el hotel. Las autoridades tailandesas revelaron nuevos detalles sobre la investigación de la muerte de Mary Magdalene, la influencer hallada sin vida el pasado martes 9 de diciembre en el estacionamiento del Hotel Patong Tower, en Phuket. La joven falleció tras precipitarse desde el balcón de su habitación en el 9º piso de este condominio turístico. La modelo mexicana, de 33 años y cuyo nombre real era Denise Yvonne Jarvis Góngora, era conocida en redes sociales por su historial de modificaciones corporales extremas, iniciadas a los 21 años. Su nombre artístico, María Magdalena, era una referencia directa a la figura bíblica. Una cronología inquietante. El teniente coronel de policía Chanaron Prakonkwea confirmó el deceso y compartió una cronología que desconcertó a los investigadores, ya que la influencer se registró para una estancia de una sola noche apenas 10 minutos antes del fatal desenlace. Según el personal de recepción, Mary subió a su habitación alrededor de la 1:30 de la tarde, hora local. Solo 10 minutos después, su cuerpo fue encontrado en la planta baja. La habitación, ubicada en el corazón de Patong y a pocos metros de la famosa playa, tenía vistas directas al mar. Indicios en la escena. Dentro de su habitación encontramos los zapatos de la fallecida justo frente a la salida al balcón, lo que indica que salió descalza antes de saltar, señaló el comisario Prakonkwea, sugiriendo la hipótesis del suicidio. Sus restos fueron trasladados al Hospital Bachira Phuket para la autopsia correspondiente, mientras se notificaba a la Embajada de México. El trágico final de Magdalene estuvo precedido por señales preocupantes. 3 semanas antes, el 20 de noviembre, generó alarma en la isla KOH Phi Phi al ser hallada tendida fuera de un bar en evidente estado de ebriedad. La policía local la escoltó a su hotel bajo el programa de seguridad turística Tú bebes, yo conduzco. El incidente se viralizó en vídeo, mostrando a la joven incapaz de sostenerse. Poco después, la modelo publicó un mensaje críptico en sus redes. Alguien que me quiera, por favor. A esto se sumó un cambio perturbador en su perfil principal de Instagram @Mary853Magdalene, donde renombró su usuario a Ari Magdalene died, Mary Magdalene murió, un detalle que ahora cobra un sentido premonitorio. Famosa por sus retoques extremos. Cayó desde un 9º piso. Tenía 33 años, miles de seguidores y una exposición sin filtros en internet. Fue hallada sin vida tras un episodio ocurrido en un hotel del sudeste asiático. La policía analiza qué pasó en sus últimos minutos. La muerte de Mary Magdalene, influencer y modelo de 33 años, generó conmoción en redes sociales y abrió una investigación en Tailandia. La joven fue encontrada sin vida tras caer desde el balcón de un edificio en la ciudad de Patong, en la isla de Phuket, uno de los destinos turísticos más visitados del país. El cuerpo apareció en el estacionamiento del complejo Patong Tower, un edificio de gran altura ubicado a pocos metros de la playa. Según confirmaron fuentes policiales, Magdalene se había registrado en el hotel para pasar solo una noche. Los últimos 10 minutos. Uno de los puntos que más inquieta a los investigadores es el escaso tiempo entre su ingreso al edificio y el desenlace fatal. La mujer subió a su habitación alrededor de las 13:30 y, apenas 10 minutos después, el personal alertó sobre la caída. El teniente coronel Chanaron Prakonkwea, a cargo del caso,
Explicó que dentro de la habitación se encontraron elementos clave para reconstruir la secuencia. Entre ellos, sus zapatos estaban junto a la puerta del balcón, lo que refuerza la hipótesis de que salió descalza instantes antes de caer al vacío. ¿Quién era Mary Magdalene? Su nombre real era Denise Yvonne Jarvis Góngora, de nacionalidad mexicana. Desde los 21 años había iniciado un largo camino de cirugías estéticas extremas, que ella misma relataba y exhibía sin filtros en redes sociales, donde acumulaba miles de seguidores en todo el mundo. Con el tiempo, su historia personal marcada por una crianza religiosa estricta, conflictos familiares y consumo problemático la convirtió en una figura seguida y debatida, especialmente entre jóvenes. Episodios previos y señales en redes. 3 semanas antes de su muerte, el 20 de noviembre, Mary Magdalene fue encontrada alcoholizada en la vía pública en la isla Kauai Fifi. La policía confirmó que fue asistida por un programa turístico que traslada a visitantes en ese estado de regreso a sus hoteles. Días después, publicó un mensaje breve que generó preocupación. Alguien que me quiera, por favor. También realizó cambios llamativos en sus perfiles digitales. En Instagram modificó su usuario a Mary Magdalene Died y compartió un meme con la escena final de The Truman Show, acompañado por una foto suya de la infancia, previa a cualquier intervención estética. ¿Qué investiga la policía? Tras el hallazgo, el cuerpo fue trasladado al Hospital Bachira Phuket para la autopsia. Además, se notificó a la Embajada de México para avanzar con los trámites consulares. Por ahora, las autoridades no informaron conclusiones definitivas. Analizan cámaras de seguridad, testimonios del personal del hotel y antecedentes recientes para determinar si se trató de un accidente o de otra situación. La mujer, a quien sus seguidores consideraban una adicta a las cirugías, había desembolsado más de $500,000 en sus múltiples retoques estéticos. La influencer canadiense de origen mexicano Denise Yvonne Jarvis Góngora, conocida en redes sociales como Mary Magdalene, murió. Tenía 33 años. Según medios como Daily Mail y The Sun, la personalidad de Internet cayó desde el balcón del 9º piso de la Torre Patón, el edificio más alto y un hito icónico en Patón, Phuket, Tailandia. El cuerpo de Mary fue encontrado por el personal de un hotel cercano y fue trasladado a la morgue para fines de autopsia. El hermano de Mary, el amante de los tatuajes Iván, confirmó su muerte con un emotivo mensaje. Eres tan divertida y tan creativa, mucho más de lo que yo jamás seré. Te amo mucho más de lo que las palabras jamás podrán expresar. Eres mi mundo. Ojalá todo fuera diferente. Gracias por todo. Te quiero, hermanita. La mujer, a quien sus seguidores consideraban una adicta a las cirugías, había desembolsado más de $500,000 en sus múltiples retoques estéticos. Mary Magdalene acumulaba casi 150.000 seguidores en Instagram, donde compartía imágenes de sus pinturas y esculturas. La también modelo de Página Azul y artista dijo que adoptó una actitud rebelde desde los 12 años, cuando se volvió actos para adultos activa y inició el consumo de estupefacientes, debido a la estricta crianza de sus padres. Los 12 y 13 años fueron los años más salvajes de mi vida, dijo en el podcast No Jumper. Las últimas horas de Mary Magdalene, la influencer de 33 años que cayó de un 9º piso, revelan detalles de la investigación. La modelo de 33 años, conocida por su adicción a las cirugías plásticas extremas, fue hallada muerta en Tailandia. Las autoridades indicaron la trágica cronología y lo que encontraron en su habitación. Las autoridades tailandesas revelaron detalles de la investigación de la muerte de la influencer Mary Magdalene, quien fue hallada sin vida el martes 9 de diciembre en el estacionamiento del Hotel Patón Tower, tras caerse del balcón del 9º piso del condominio de gran altura en Tailandia. La modelo mexicana tenía 33 años y se había sometido a cirugías de modificaciones corporales extremas desde los 21. Su verdadero nombre era Denise Yvonne Jarvis Góngora, y había adoptado el apodo artístico de María Magdalena, como una clara referencia a la personalidad histórica y polémica de la religión católica. El teniente coronel de policía Chanaron Praconquea confirmó el fallecimiento, y reveló que la influencer se había registrado para una estadía de una sola noche apenas 10 minutos antes del trágico desenlace. El hotel donde sucedió se encuentra en el corazón de Patón, Phuket, Tailandia, justo en Tawiwong Road, y a solo unos metros de la famosa playa de Patón. La habitación de la joven tenía vistas directas a las aguas turquesas. Dentro de su habitación encontramos los zapatos de la fallecida justo antes de la salida al balcón,
lo que indica que salió antes de saltar a la planta baja, indicó el comisario Praconcuea. El personal de recepción indicó que Mary subió a su habitación alrededor de la 1:30 de la tarde hora local, y a los 10 minutos hallaron el cuerpo. Sus restos fueron llevados al hospital Bachira Phuket para un examen forense y notificaron a la Embajada de México. 3 semanas antes de su muerte, Mary Magdalene fue hallada ebria en las calles de Tailandia. La influencer había generado alarma y preocupación el pasado 20 de noviembre en la isla Khao Phi Phi, al sur de Tailandia, cuando la vieron tendida en el suelo afuera de un bar. Los oficiales confirmaron que estaba bajo los efectos del alcohol en estado de ebriedad, y la llevaran de regreso a su habitación bajo la iniciativa Tú bebes, yo conduzco, que ayuda a los turistas alcoholizados a regresar a sus hoteles. El vídeo de la joven siendo llevada por 2 personas que trataban de sostenerla se hizo viral en aquel entonces. Tan solo 3 semanas después publicó un críptico mensaje en sus redes: «Alguien que me quiera, por favor». Tenía 2 cuentas de Instagram, una destinada a sus obras de arte como artista plástica, y la otra para publicar contenido diario. En su perfil principal cambió su nombre de usuario, que originalmente era @Mary853Magdalene, a Mary Magdalene Died, cuya traducción literal es Mary Magdalene murió. También publicó un meme de la escena final de la película The Truman Show, donde el personaje interpretado por Jim Carrey, Truman Burbank, se despide con la frase: «Y en caso de que no los vea, buenas tardes, buenas noches y buenas noches». Ese último posteo fue acompañado de una foto de ella misma de la infancia, antes de todas las cirugías. «Soy un ser humano que siente demasiado profundo», las desgarradoras entrevistas de Mary Magdalene. En 2022 participó de un episodio de Soft White Underbelly, un canal de YouTube donde Mark Laita entrevista a personas frecuentemente invisibles en la sociedad. «Soy un ser humano que siente muy profundamente y que ama muy profundamente con buenas intenciones, y quizá mi caos se manifieste con intensidad, pero solo quiero el bien para todos», había dicho frente a la cámara. «No me importa tener una vida larga ni una vida maravillosa, solo quiero el bien. De verdad, literalmente, eso es todo lo que quiero», recalcó. «No creo que sea malo como vivo. Cuando lloro, lloro mucho, me pongo sensible, y yo tengo poca educación, no hablo muy bien, pero cuando siento algo, sé que es real, que mis emociones son reales», comentó. Modificaciones corporales extremas. El antes y después de las cirugías de Mary Magdalene. La modelo dio sus primeros pasos en Página Azul antes de convertirse en escultora y pintora. En diálogo con el podcast No Jumper había contado que creció en una familia estrictamente religiosa, y que cuando era niña le prohibieron ver películas de Disney. «A los 12 años me rebelé, y empecé a tener una vida muy salvaje, siendo actos para adultos activa desde entonces y a consumir estupefacientes», confesó. «Consumía cocaína e iba borracha a la escuela en 8º grado», lamentó. A los 17 años empezó a trabajar como stripper, y luego como acompañante de actos para adultos. «Cuando empecé a subir contenido a OnlyFans gané muchísimo dinero y pude dejar de bailar y de ser acompañante, lo cual me deprimía mucho», contó. A los 21 años se sometió a su primera cirugía, un aumento de senos en México con un dentista local que no era cirujano. Recurrió a otra operación para corregirla, y luego siguió un interminable listado de procedimientos. Levantamientos de cejas, transferencias de grasa, liposucción en rostro y cuerpo, múltiples modificaciones de nariz, carillas, cirugía de ojos de gato, inyecciones de glúteos, vaginoplastia, tatuajes en todo el cuerpo e incluso en el interior de sus ojos. En una emotiva publicación de 2023, admitió que había quedado atrapada en un ciclo interminable y que constantemente pasaba por el bisturí para arreglar resultados fallidos. «Ya no es una pequeña aventura divertida, es simplemente agotador en todos los sentidos posibles. Me agota el tiempo, la cuenta bancaria, la energía, la salud, y a la larga, termino hundiéndome en un agujero muy caro que me quita mucho tiempo», había dicho. Aunque nunca lo nombró abiertamente, algunos de sus seguidores le preguntaban si sufría trastorno dismórfico corporal, y sus respuestas variaban entre la sinceridad de las crisis y los momentos en que se sentía segura de sus decisiones. «No tengo una crisis de identidad, simplemente me veo tan bien con cualquier estilo que me cuesta elegir uno», le dijo a sus haters. «Y sí, me seguiré haciendo cirugías, porque puedo y porque quiero», retrucó.
De acuerdo con reportes policiales citados por Daily Mail, el cuerpo fue localizado en el estacionamiento del hotel en Patón alrededor de las 1:30 de la tarde horas. Posteriormente fue trasladado al hospital Bachira, en Phuket, donde se le practicaría la autopsia correspondiente para esclarecer las causas exactas del fallecimiento. Más allá del impacto inicial, la noticia generó conversación por el perfil público de Mary Magdalene. Con más de 500.000 de seguidores, construyó una identidad digital marcada por modificaciones corporales extremas, tatuajes y una estética que desafiaba cualquier estándar convencional. Ella misma relató en entrevistas que creció en una familia religiosa y con carencias económicas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y que desde muy joven rompió con ese entorno para abrirse paso en el mundo del entretenimiento para adultos. Su historia personal fue tan compleja como su personaje en redes. A los 17 años ya trabajaba como bailarina y más tarde como acompañante, invirtiendo sus ingresos en cirugías estéticas que, con el tiempo, también le provocaron severas complicaciones de salud. En 2022 confesó que no podía cerrar completamente la boca debido a los procedimientos en los labios, y en 2023 se volvió viral cuando uno de sus implantes mamarios se desinfló. Poco conocida por muchos de sus seguidores era su faceta artística. En una cuenta alterna de Instagram compartía ilustraciones, murales y piezas gráficas de colores intensos, un contraste llamativo con la imagen hiper para adultos que dominaba su perfil principal. Tras su muerte, amigos y familiares reaccionaron públicamente. Su amiga Eden, la muñeca, Estrada escribió que habían estado juntas horas antes del fallecimiento. Su hermano Iván también compartió un mensaje de despedida, cargado de culpa, cariño y duelo. La última publicación atribuida a Mary Magdalene fue una escena final del show de Truman, una coincidencia que muchos interpretaron como inquietante y que terminó de viralizar el caso. Mientras continúan las investigaciones, su muerte reabre una conversación incómoda pero necesaria sobre los límites del cuerpo, la presión de las redes y el costo personal de convertir la vida en espectáculo permanente. ¿Quién era Mary Magdalene? La influencer que murió en Tailandia tras una extraña caída. La influencer Mary Magdalene murió en una extraña caída en un hotel en Tailandia. Ya hay investigaciones. La muerte de la influencer Mary Magdalene tras una extraña caída en un hotel en Tailandia conmocionó a los internautas. Su muerte ocurrió el pasado 9 de diciembre al interior de un hotel en la región de Patón, Phuket, Tailandia. Ahora, las autoridades de ese país indagan su muerte mientras que la noticia fue confirmada por su hermano. ¿Quién era Mary Magdalene? Denise Yvonne Jarvis Góngora, conocida como Mary Magdalene, era una influencer con miles de seguidores en sus redes sociales. La mujer murió tras una extraña caída en Patón, Phuket, Tailandia. ¿Qué edad tenía Mary Magdalene? Se sabe que Mary Magdalene nació un 19 de febrero de 1992, originaria de Vancouver, Canadá. Al momento de su muerte tenía 33 años de edad. ¿Quién era el esposo Mary Magdalene? Los datos de si Mary Magdalene estaba casada no son públicos, por lo que no se sabe si tenía esposo o alguna pareja sentimental. ¿Qué signo zodiacal era Mary Magdalene? Al tener la fecha de nacimiento de Mary Magdalene como un 19 de febrero de 1992, según el calendario astrológico era del signo zodiacal de Piscis. ¿Cuántos hijos tuvo Mary Magdalene? Se desconoce si Mary Magdalene, influencer y creadora de contenido, tenía hijos o no. ¿Qué estudió Mary Magdalene? No se sabe cuál era el máximo grado de estudios de Mary Magdalene, pero se dice que abandonó la escuela por el arte. ¿En qué ha trabajado Mary Magdalene? Los trabajos de la influencer Mary Magdalene van encaminados a la creación de contenido en diversas redes sociales. Asimismo, ella compartía su talento en la pintura. Mary Magdalene, la influencer que murió en Tailandia tras una extraña caída. Mary Magdalene murió el pasado 9 de diciembre en Phuket, Tailandia, tras caer desde el 9º piso de un hotel en Patón. Información del medio Daily Mail sugiere que la influencer estaba de visita en el país para asistir a un evento deportivo cuando cayó por este 9º piso y murió. Personal del hotel reporta haberla encontrado en el estacionamiento a las 1:30 de la tarde horas, tiempo local, según el capitán de policía Chanaron Prakomkwea, de la comisaría de Patón. Autoridades de Tailandia continúan investigando su muerte de este 9º piso, mientras que su hermano Iván confirmó a sus seguidores el deceso de la influencer. ¿Por qué las personas se tatúan tanto y se hacen modificaciones y cirugía en exceso? Las personas se tatúan, se hacen modificaciones corporales y recurren a cirugías en exceso por una combinación de factores psicológicos,
sociales, culturales y emocionales. No hay una sola razón, y no siempre es algo negativo, pero cuando se vuelve extremo suele haber motivaciones más profundas. Aquí te lo explico de forma clara y completa. 1. Búsqueda de identidad. Muchas personas usan el cuerpo como una forma de definir quiénes son. Los tatuajes, piercings y cirugías pueden funcionar como una afirmación de identidad, especialmente en etapas de cambio como la adolescencia, crisis personales o rupturas importantes. El cuerpo se convierte en un lienzo donde expresan quién creen ser, quién quieren ser, a qué grupo sienten que pertenecen. Cuando alguien no se siente seguro de su identidad interna, puede intentar construirla externamente. 2. Necesidad de control. Modificar el cuerpo da una fuerte sensación de control. Para personas que han vivido situaciones de abuso, pérdidas, trauma, falta de control en la infancia, decidir sobre su propio cuerpo puede ser una forma de recuperar poder personal. En estos casos, cada modificación no es solo estética, sino emocional. 3. Expresión del dolor emocional. En algunos casos, el exceso de tatuajes o cirugías está relacionado con dolor interno no resuelto. El dolor físico puede funcionar como distracción del dolor emocional, forma de canalizar ansiedad o tristeza, manera de sentir algo cuando hay vacío emocional. No siempre es consciente, pero ocurre con frecuencia. 4. Validación y aceptación social. Vivimos en una era donde la imagen tiene mucho peso, sobre todo en redes sociales. Algunas personas modifican su cuerpo para recibir atención, obtener aprobación, sentirse admiradas o deseadas. Cada like refuerza la conducta, creando un ciclo donde la persona siente que necesita más cambios para seguir siendo vista. 5. Influencia cultural y modas. En muchas culturas actuales, los tatuajes ya no son rebeldía, sino normalidad. La cirugía estética se ve como mejora personal. Cuando el entorno normaliza el exceso, se pierde el límite entre cuidado y obsesión. 6. Perfeccionismo y dismorfia corporal. Algunas personas nunca se ven bien a sí mismas, aunque objetivamente lo estén. Esto se llama dismorfia corporal y provoca que siempre encuentren un defecto nuevo. Nunca estén satisfechas con los resultados. Busquen otra cirugía, otro cambio, otro retoque. Aquí el problema no es el cuerpo, sino la percepción mental. 7. Adicción al cambio. El proceso de cambiar el cuerpo puede generar una sensación temporal de euforia. Expectativa, atención, sensación de renovación. Cuando esa emoción desaparece, la persona busca otro cambio. No es tan diferente a otros comportamientos compulsivos. 8. No siempre es algo negativo. Es importante decirlo, no todas las personas que se tatúan o se operan lo hacen por problemas emocionales. Para muchas personas, es arte, es cultura, es expresión libre, es decisión consciente y saludable. El problema aparece cuando nunca hay satisfacción, hay daño físico o financiero. Se usa para tapar sufrimiento interno. Conclusión: cuando las modificaciones corporales se vuelven excesivas, generalmente no se trata del cuerpo, sino de algo más profundo. Identidad, control, dolor, vacío o necesidad de validación. El cuerpo habla cuando la mente no encuentra otra forma de hacerlo. Si quieres, puedo explicarte cómo detectar cuando ya no es sano, por qué esto es tan común en celebridades, o la diferencia entre expresión y obsesión. Con esta noticia llegamos al final del vídeo de hoy. La partida de Mary Magdalene deja muchas preguntas y una profunda reflexión sobre lo que hay detrás de las redes sociales, recordándonos que cada persona tiene una historia, luchas y emociones reales. Enviamos nuestro respeto y condolencias a su familia, amigos y seguidores en este momento tan difícil. Si este contenido te pareció importante, te invitamos a suscribirte al canal, darle like al vídeo, comentar tu opinión con respeto y, si deseas apoyar aún más este proyecto, hacerte miembro del canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir creciendo y creando más contenido como este. No olvides revisar nuestros otros vídeos que ya están disponibles aquí en el canal. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Si te unes como miembro, cualquier nivel podrás ver vídeos exclusivos primero que todos y vídeos que está crudo sin terminar los fallos que tapamos. Tenemos sticker y super gracias y colabora y serás como el administrador del canal parte atrás.